Hoy vamos a hablar un tema desafiante. Espero que se lleven algo de la palabra de Dios. La palabra dice que nunca viene sola, siempre trae algo para nosotros. Y vamos a hablar un tema que lo he titulado Por la fe somos justificados. Por la fe somos justificados. Vamos a hablar sobre la fe y sobre la justicia de Dios. Y Dios hace justicia en nosotros a través de la fe. Amén. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de lo que es correcto y lo que es justo. Hablaba que los abogados y jueces son encargados de hacer justicia, pero no todos los abogados son correctos, ¿verdad? Ni todos los abogados son justos también. Pero la justicia de Dios es retributiva conforme a lo que nosotros somos y conforme a lo que Él nos ha declarado justos. ¿Por qué? Por su sangre, amados hermanos. Somos justificados por su sangre, porque si fuera por lo que somos, pues ya estuviéramos ardiendo en algún lugar, ¿verdad? Porque hemos sido grandes malacates, ¿verdad? Si yo le pregunto, el que está sentado le pregunta, mire cómo era el hermano, ¿verdad? Yo creo que se asustaría, ¿verdad? Y le preguntaran a mi esposa cómo era el hermano Edgar, creo que, ¿verdad?, tendrían otro concepto. Pero qué bueno es Dios que nos ha justificado con su sangre a través de creerle. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuántos aquí hay hermanos que tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Fe, amén. Es cierto. Todos tienen una fe. Todos tenemos una fe. La situación es que tenemos unos una fe viva, una fe que avanza, una fe que se mueve, pero otros llegamos a tener una fe muerta. ¿Por qué una fe muerta? Porque un día esa fe estuvo viva. Pero ¿qué pasa cuando aquellos proyectos en nuestra vida no llegaron? Cuando por las decisiones que nosotros tomamos nos adelantamos a lo que Dios nos tiene prometido y en vez de escoger la esposa que Él quiere para nuestra vida, escogemos la que más nos gusta, la que movió el corazón en nuestras emociones, pero no la que Dios tenía diseñada para nuestra vida. Cuando en el trabajo nos sale mal y empezamos nosotros a decaer y a pensar que Dios no tenía control de eso, y nuestra fe se va muriendo cada día. El propósito, amados hermanos, de este mensaje es que nos vayamos con una fe viva, que es lo más importante. Una fe viva como la que tuvieron aquellos hombres cuando salieron de Egipto. Imagínense, Dios nos hace a veces hacer locuras porque quiere probar nuestra fe. Les había dicho que les iba a dar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero había que conquistar obstáculos. Y uno de los mayores obstáculos era conquistar Jericó, pero Jericó era una ciudad amurallada. Dice que podían pasar carruajes en lo alto del muro, era ancha, era un fuerte. Pero un día les dice el Señor que tienen que dar una vuelta en silencio y tienen que dar otra vuelta al siguiente día. Y yo me imagino que al quinto día, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Verdad? No sé a cuántos se les pudo haber muerto la fe, pero ellos siguieron creyendo en un Dios vivo, en un Dios que le había dado la promesa. Y pasó el sexto día y el séptimo ya no solo era una, los manda a dar 7 vueltas. Y obedientes a la palabra de Dios, los muros cayeron. Como van a caer los muros de la vida
de cada uno de los que estamos aquí cuando hay cargas, cuando hay situaciones difíciles que no podemos controlar, porque hemos dejado de creer en que Dios tiene el poder para cambiar nuestro rumbo de vida. Hemos dejado de confiar en el poder de Dios. Yo creo que aquel hermano le hace milagros, yo creo que por allá sí hace otro milagro, pero en mí no se hace ese milagro. ¿Por qué? Porque no hemos alimentado la fe. A la fe hay que alimentarla, pero hay que alimentarla ¿con qué? Con acciones, con acciones. Amén. La pregunta del millón es que nos tendríamos que hacer es si nuestra fe está viva o nuestra fe está muerta. Eso cada quien, no me vaya a levantar la mano, por favor. Eso cada quien sabe cómo está su fe, ¿verdad? Una fe viva es creer en la palabra y accionar por la palabra que fue dicha. Yo tengo un Dios poderoso, yo sé que voy a salir adelante, yo sé que voy a tener una casa porque la palabra lo dice, mi familia va a ser una familia que va a estar rendida a los pies porque la palabra de Dios lo dice, declarando victoria sobre nuestra vida. Pero muchas veces, en vez de declarar victoria, declaramos derrota. Y decimos, sí, es que si el Señor quiere, ponemos en duda el poder de Dios. Claro que Dios quiere hacernos grandes cosas para nuestra vida. Él quiere hacer grandes cosas para nuestra vida, pero nosotros ponemos duda de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida a través de una fe muerta. Empezamos a declarar cosas que no son cuando las cosas tienen vida por la palabra. Amén. ¿Verdad? Vamos a ver Santiago, me llevan bien rápido con el tiempo. Santiago 2, del 17 al 21. Santiago 2, del 17 al 21. Dice, así también la fe, oiga, la fe, si no tiene ¿qué? Obras. O sea, la fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De obras, acción, movimiento, obras. La fe se convierte en un verbo que tiene acción, que se mueve. Si no es una fe muerta, es muerta en sí misma, dice. Y el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí hay una balanza. Yo le quiero mostrar la fe a alguien sin obras, pero Él me va a mostrar una fe con obras. ¿Cuál es más poderosa? La fe con obras. Porque una fe sin obras es muerta, ya lo dijimos. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien haces, les dice la palabra de Dios, porque también los demonios creen y tiemblan. Muchas veces creemos que porque, valga la redundancia, creemos en un Dios vivo, Él nos va a hacer todo lo que se nos antoja, sin tomar acción, sin movernos, sin arrebatar muchas veces las cosas que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces nuestra vida está estancada espiritualmente y materialmente, porque la fe de nosotros, cuando somos justificados, no solo justifica nuestra vida, nuestro interior, sino que vienen las añadiduras, que solo eso nos acordamos muchas veces. Nosotros somos excelentes en pedir añadiduras. Señor, dame, quiero. Y empezamos y parecemos becerros, ¿verdad? Dame de esto, dame lo otro. Pero no damos, no ofrecemos, no nos rendimos ante su presencia. ¿Cómo voy a saber que aquella persona que es mi amigo es bueno si yo no lo conozco, solo le pido? Él se va a aburrir, se aburre. Pero si yo tengo una intimidad con Él, abro mi corazón, empiezo a dialogar con Él, Él abre su corazón. Claro, Dios siempre está dispuesto para nosotros, pero somos nosotros que somos como un libro cerrado, que no abrimos nuestro corazón. Y es allí donde aquello que esperamos no llega y usted está esperando. Sí, yo creo que
tal vez el Señor lo puede hacer. Usted sigue creyendo toda la vida y llega y se muere y no pasó nada. Pero esa no es una vida de victoria la que Dios nos ha prometido. Porque si no nos vendieron una falsa salvación y una falsa doctrina del Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una vida de victoria. Pero las victorias se consiguen a través de la fe, como lo hizo este pueblo que salió de Israel. Una fe que desafía, una fe que arrebata, una fe que arranca. Esa es la fe por la que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos sueñan con tener una casa propia? ¿Cuántos sueñan con tener una casa propia? Una casa grande, bonita. Mi esposa quiere una casa con jardín grande, ¿verdad? Ella sueña. Y todos soñamos. ¿Cuántos quieren un buen trabajo? Un trabajo bueno, digno. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren una familia estable? Una familia rendida, que los hijos y los nietos se postren en la presencia del Señor y que siempre busquen y que sean heraldos de la palabra para otros, y que usted sepa, porque la palabra lo ha dicho, que esa generación es la que nos va a sustituir a nosotros aquí en el altar, amados hermanos. Porque usted no vea solo sus hijos sentados ahí, porque si los ve sentados ahí va a ser igual que nosotros sentados. No, usted vea y visualice. Yo siempre le digo a mis hijos y a mi esposa: usted no vea esa pared, porque esa pared tiene tope. Usted vea lo que hay detrás de esa pared. Y detrás de esa pared hay muchas cosas todavía que Dios quiere darnos a la vida, en la vida de cada uno de nosotros. Esa es una fe que desafía, esa es una fe que nos lleva a conocer quién es el Señor, ¿verdad? La casa no te va a llegar simplemente por decir: yo declaro, yo esperaré. Tienes que luchar por ese sueño. Tienes que luchar por ese ideal. Si un médico, para graduarse de médico, no sale a los 5 años, son 8 años para hacer medicina general. Y de esos médicos hay un montón. Pero ya el que quiere pasar un posgrado, el que quiere pasar a otro nivel en medicina, va a estudiar y se va a esforzar más. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no buscamos el reino de Dios y su justicia y buscamos más las cosas del mundo? Dios no nos va a bendecir por estar sentados viendo un programa de televisión, una serie, amados hermanos. Dios no nos va a bendecir por irnos: no, es que está haciendo calor, me voy para el lago. Yo sé que Dios sabe y Él conoce mi corazón. Yo voy a ir oyendo la palabra, Señor, conectado con tu presencia. No, hermano, el diablo es sutil para engañarnos y para mantenernos alejados de la presencia de Dios. Por eso la fe tiene que ser una fe viva, una fe que Dios quiere para esta iglesia. Amén. Santiago 2, 23 y 24 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios no hace justicia solo por yo creer, sino que Dios hace justicia por lo que yo hago, porque también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Abraham fue justo, ¿por qué? Porque le dieron una promesa que tuvo que esperar 25 años. Y cuando promesa llegó y ese bebé lindo nació y fue creciendo a la par de él, y él lo fue instruyendo y conociendo y diciéndole a aquel Dios invisible al Dios verdadero, porque no había en escritura, porque no había una revelación, sino que era una revelación directa de Dios al Padre, del Padre a Abraham. Pero él transmitió esa parte que le correspondía como padre. Y creció el niño y un día Dios dijo: bueno, voy a probar la fe. Necesito que me entregues a tu hijo. ¿Abraham fue obediente o no fue obediente? Fue obediente. Se despojó de lo que Dios le había dado. ¿Quién se quiere despojar de un hijo, amado hermano? ¿Quién quisiera, no sé, sacrificar un hijo como lo hacían aquellos dioses en aquella época, o venderlo? Y mira, te vendo este hijo, dame $10,000 y te lo llevas, ¿qué hacer? No, nadie. Más que el Señor se lo pide. Difícilmente la fe de uno se pone que pensar entre la fe de Abraham y la fe de uno. ¿Verdad? No, Señor, pues tu palabra dice que tú nos darás vida, no muerte, ¿verdad? Y empezamos así a negociar con Dios como negociaba
Abraham también, ¿verdad? Y cuando iba a ser en Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham decidió llevar a su hijo. Y por eso le fue tomado como justicia, porque hasta en el último momento donde podía fallar su fe, él fue fiel. Él fue fiel. Y la palabra se cumplió en él. Y fue padre de generaciones. Pero también, no solo voy a hablar de Abraham, porque puede decir Abraham, un hombre de Dios, un hombre que, ¿verdad?, Dios estuvo con él acompañándolo. No, también le voy a hablar de una mujer. Había una mujer, no una santa, hermano, ¿verdad? No una princesa, no una reina, no alguien que llevaba sangre azul en sus venas. No, ¿sabe qué? Esta mujer era prostituta. Y esa profesión en aquellos tiempos y estos tiempos ha sido una profesión denigrante para la mujer. Pero dice que Dios vino por lo vil y menospreciado de los hombres para avergonzar a los sabios y a aquellos que se creen justos. Esa es la palabra de Dios. Así es que si tu pasado fue de vergüenza, si tu pasado fue de dolor, si tu pasado todavía te señala cosas, tu pasado está muerto. Tu pasado ya no vive. Hoy eres una nueva persona. Hoy eres una nueva persona en Jesucristo porque Dios te ha hecho nuevo. Dice que somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Pero para ser esa nueva criatura hay que luchar también. Mire, las mayores batallas de nosotros están en nuestra mente y de la mente bajan a nuestro corazón y de nuestro corazón bajan al alma. Entonces tenemos que lidiar con nuestra mente por la concupiscencia, por ese chip que se ha ido almacenando información cuando andábamos en el mundial, cuando andábamos en esto. Ese chip ahí está. Pero Dios nos ha dado un espíritu nuevo. Y yo hablaba, este cuerpo sin espíritu, ¿qué pasaría sin este cuerpo sin espíritu? ¿Qué pasaría? Estaría muerto, porque el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio para vivir. Aquí está el alma, es cierto, aquí está mi cuerpo, pero lo que me hace vivir y caminar y ser es el espíritu humano, el espíritu que nos dio Dios. Pero además del espíritu que tenemos vida, Dios nos dio un Espíritu Santo en nuestra vida cuando aceptamos al Señor. Y ese Espíritu se fusionó, se amalgamó con el Espíritu nuestro. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser derrotados por el diablo. Jamás, oiga, cosa que el diablo quiere para derrotar su fe. Jamás, oiga. Declare palabra. Diga, yo puedo, yo sé que estoy. Ese es mi Dios, el que me ha levantado, el que ha prometido. Yo sé que voy a hacer. Yo sé que voy a triunfar. Aunque sea difícil, yo sé que voy a salir adelante. No, si Dios quiere. Es que a mí sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es por... Bueno, bien se la pueden los coritos de ayer. Hermanos, Rahab, una mujer prostituta, fue justificada por la fe. Porque decidió hacer algo. Él había oído de un Dios que venía acompañando a los israelitas. Y sabía el poder que tenía. Imagínese que una mujer que no conocía de Dios, que era una incircuncisa, solo de oír había oído que Dios, el Dios que acompañaba a los israelitas, tenía poder. Y él dijo, no. Ella dijo, no, voy a salvar a los dos hombres que habían llegado a ver cómo estaba la situación ahí. Los salvó, dice, y los enseñó en el camino para que no tuvieran tropiezo. Y me podría extender sobre esta mujer, porque esta mujer ocupa un lugar especial en la palabra de Dios. Cada uno de ustedes hemos sido marcados por la presencia de Dios. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido marcados por la presencia de Dios. Yo no sé tu estado postrero, tu estado primero, pero el estado postrero será mejor para tu vida. El estado postrero será mejor para tu familia. El estado postrero será mejor para tus hijos. En eso tenemos que creer. A Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa lo que tú crees y lo que vas a hacer con lo que crees.
Dios me puede dar un carro, si yo no puedo manejar, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que saber en lo que yo creo, pero también saber qué voy a hacer con lo que yo creo. Es una fe desafiante, amados hermanos. Y no tenemos que salir igual derrotados por el enemigo, oyendo cosas que no tenemos nada que oír, como la hija de Jairo, como Jairo, que le dijo, no, si tu hijo está muerto, ya no molestes al Señor. No, para los hombres estaba muerto, pero para Dios estaba vivo. No, 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 tu hija vive, le dijo Jesús. Humanamente estaba muerta, sí estaba humanamente muerta, pero para Jesús estaba viva, porque Dios no está vivo. Nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos en la presencia del Señor, amados hermanos. Nosotros estamos vivos en la presencia del Señor. Viera que esta laptop se me traba, la tengo muy... Dios no tiene problema en usar lo vil y menospreciado por los hombres. Dios no tiene problema. El problema lo tenemos nosotros porque señalamos, es que aquel, no hombre, mira, ¿y a dónde lo han puesto? Mira la hermana ahí, hasta en Cañones está el hermano ahí dirigiendo la producción y todo, y empezamos a comernos y empezamos a tirarnos piedras y a matarnos entre un ejército que es el mismo ejército, el ejército de Jesucristo. En vez de levantarnos, en vez de alentarnos. Y si el hermano anda en pecado y usted se da cuenta, levántelo. No lo avergüence, levántelo. Y un día usted y yo estuvimos en ese lugar y alguien nos levantó. Levantémoslo, levantémoslo. Unifiquemos la iglesia. Somos cuerpo. Si un uñero, voy a hablar de alguien que me dijo en la mañana, tenía un uñero, pero le duele, dije que no le dejó dormir toda la noche, un uñerito. Y a nosotros no nos duele que el hermano ande en una situación difícil y no lo queremos levantar. Lejos de eso, le echamos tierra para enterrarlo más rápido. No, no es así. No podemos, como ejército de Dios, matarnos nosotros mismos. Tenemos que levantarnos, amados hermanos. No importa la condición social. No importa la condición económica. No importa. No importa si esa persona tiene una fe chiquita, que apenas va comenzando. A uno nos cuesta más, otros vamos corriendo, pasos agigantados, pero otros vamos lentos. Pero Dios al final del camino va a perfeccionar la vida de cada uno de nosotros. Y un día vamos a estar en su reino dándole gracias a Dios y comiendo y disfrutando de las bodas del Cordero. Porque para ahí vamos. Yo no le prometo que se va a ir a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, a cualquier otro lugar. Yo no le estoy prometiendo eso, ni Dios le está prometiendo eso. Dios le promete que lo va a tener en un cielo y en una tierra y van a ser eternos y van a disfrutar de los deleites que hay ahí en el reino celestial. Pero el reino celestial ha bajado a la tierra, ¿o no? ¿Por qué no somos felices aquí? Debemos de ser felices, debemos de creer que Dios va a hacer justicia de nuestra fe. Pero movámonos, movámonos, movámonos. Si usted le pegaba a su mujer, ya no le pegue. Si su mujer le tira las cacerolas, ya no se las tire al esposo. Mejor hagamos cosas que reactiven ese amor, esa armonía en ese hogar. Crea en sus hijos, declara. No, le dice al hombre, es que este nació para maceta y de corredor, el que nace para maceta no pasa de corredor. Hermanos, estamos declarando muerte en nuestros hijos. Es que sos tontito. Por eso es que no se te quedan, no. Declaramos muerte muchas veces en nuestras vidas. Y hay veces declaramos muerte en nuestra propia vida, amados hermanos. Los voy a llevar a algo porque dice la palabra de Dios en Marcos 36 y 37. Si me ayudan, Marcos 36 y 37. Esta es la historia. Los discípulos o apóstoles andaban con Jesús y habían tenido una semana cargada, hermanos, de trabajo tremendo, que sanidades, que liberaciones, que, bueno, Jesús. Y los discípulos estaban cansados. Jesús les dice, vámonos al otro lado, cenemos
y descansemos, porque no les había quedado tiempo de comer. Y se van. ¿Y saben qué pasó al otro lado? 5,000 personas estaban esperándolo cuando vio a Jesús. Y viene, y Jesús les da el sermón, cumpliendo con la palabra, y se hizo noche, dice la palabra de Dios. Y aquí está lo que dice: despídelo, dicen los discípulos. Oigan, palabras sabias de un discípulo, un hijo de Dios. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Más adelante dice, respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Mire, con unos consejeros así, hermanos, creo que nos vamos a la ruina espiritualmente, ¿verdad? Despídelo, le dice. Y Jesús les dice: bueno, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? ¿Verdad? ¿Qué es, Señor? Más adelante, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor, por Dios, por tu Padre, le hubiera dicho. 200 denarios no es nada para 5,000 personas. Además, no sabemos si están los 200 denarios porque quien maneja las finanzas es Judas. Ya saben el origen de Judas. Y para el colmo ya cerraron las panaderías, ya no hay pan. Y esa es la fe activa. ¿Qué dice el 38? Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Oiga, si yo le dijera a Armando: mañana te va a salir un nuevo trabajo, ¿cuánto tenés en tu bolsillo? Una cora. Tenés para el bus, andate y declarar que hay vida en ese trabajo. Esa es una fe activa. ¿Cuántos panes tenéis? Perdón, ellos le dijeron: ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 5 peces. 5 panes y 2 peces. Y van ellos entre la multitud de 5,000 personas y van a ver dónde, y nada, pues nada. Yo creo que de dinero andaban, era una gente pobre, ¿verdad? Y cuando ven, viva un niño con unos panes y unos pececillos, y aquí agarramos. Y ya se lo llevaron a Jesús. Allí se empezó a activar la fe. ¿Por qué? Porque hicieron algo, empezaron a moverse. Jesús perfectamente lo hubiera podido hacer. Para él no hay ningún problema. Pero el problema es que quiere que activemos nuestra fe por nuestra propia voluntad. Por nuestra propia voluntad. Y les mandó, dice, a que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y 50 en 50. No le digas a Dios que tiene grandes ideas si tienes una fe muerta. La idea que le estaban dando los discípulos era buena: despídelos, que vayan a rebuscar. A la par tenían a Jesús, el hacedor de milagros. Me entristece, amados hermanos, que muchas veces la iglesia pasa por esto. Me entristece, ¿sabe por qué? Porque a la par, afuera y dentro de nuestro cuerpo y alma está el Espíritu Santo de Dios, de nuestra vida, que tiene el poder de hacerlo. Y dudamos de la fe, y nuestra fe se va muriendo poco a poco. Y vamos teniendo una codependencia del hermano, del banco, de allá, del que me fía las tortillas, del que el otro que me abra la cuenta, que me anote en el cuaderno. Y vivimos una vida derrotada muchas veces. Y Dios no quiere hijos derrotados. Dios quiere hijos que le alaben con alegría, con gozo, sabiendo que Él tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Él tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas.
Amados, no permitan que lo mejor de ustedes se lo robe el mundo, tus dones, tus talentos. No permita, hermano, eso. Porque con los dones y talentos que Dios te ha dado, tú vas a hacer feliz a una familia que Dios te ha dado y vas a engrandecer el reino de los cielos. Vas a engrandecer el reino de los cielos. El pastor ha dicho, quiero 2 servicios llenos. Ya me falta poquito y ya falta otro poquito. Ya para el otro domingo van a estar más llenos, primero Dios. Traigámonos al vecino, traigámonos a la suegra, traigámonos a quien sea, amados hermanos. Llenemos esta. Mire, la palabra entra por el oír. Y estas personas van a decir, usted dice, no, si hace un gran malacate, ¿cómo se va a convertir? No, para Dios no hay nada imposible. Agarró, para ir terminando, dice la palabra de Dios. Panes. Agarró los 5 panes. Después de que venía Pedro, Juan, Marcos, Mateo, Bartolomé, hasta Judas, que había, no tuvo que ni sacar el dinero. Yo creo que se alegró. Y los mandó a buscar que había. Y llegaron con 5 panes y 2 peces. Los peces no los trae, pero los panes sí. Sí. Ellos me dijeron que me iban a traer, pero no me los trajeron. Entonces, le dio los 5 panes a Pedro y le dijo, ve, repártelos. Dice la palabra que dio 1. De los 5, ¿cuántos quedaban? Pero él cuando volvió a ver, habían 5. Dio otro por allá y él esperaba que 4, pero volvió a 5. Y la multiplicación se fue dando poco a poco. Pero muchas veces en nuestra vida queremos las cosas express, queremos las cosas delivery, queremos las cosas ya, cuando nosotros no hemos puesto nuestra mayor parte para que esa bendición llegue a nuestra vida. Todo va paso a paso. Todo va paso a paso. Otro paso más, otro paso más, otro paso más. Ya voy llegando, estoy cansado. Sí, pero otro paso más, otro paso más. Señor, llegué cansado. Sí, pero llegaste, hijo. Ahí te quería llevar a ese nivel de fe, de creer que en las manos mías todo se va a multiplicar. Todas las bendiciones que yo tengo para tu vida, para tu familia, en mis manos y por mi palabra se va a multiplicar, dice el Señor a esta iglesia. Pero hay que moverse. Y yo les decía en el servicio anterior, trabajaba de contador en una empresa de ingenieros aquí por Santa Tecla. 1 año me duró el trabajo. Yo contento porque antes un bachiller, no hombre, como que era, ¿verdad? Alguien que venía de la NASA, valía el bachillerato. Hoy como que es 1er grado. Y ya de contador ahí toda la cosa, y ya trabajando yo bien bonito y todo, y de repente la guerra por todo eso, y la empresa quebró. Y un amigo de la brillante idea como la que tenía los discípulos me dijo, mira, no hay trabajo, Edgar. Y yo tenía meses de casado, pues, porque la fe es atrevida también, ¿verdad? Yo no iba a posponer eso solo porque me había quedado sin trabajo, no, ¿verdad? Entonces, mira, aquí hay un taxi. ¿Qué? Sí. Tenés que ganarte la vida. Tenés que darle a tu familia, a tu esposa, después vas a tener hijos. Hay algo que hacer, pero yo no sé cuánto se cobre de aquí al mercado de San Jacinto. Yo no sé nada. Yo no, bueno, lo tuve que hacer.
Lo hago, hermanos, para no ser largo el asunto, ya lo he contado. Como era en la propia guerra, ahí por el Parque Libertad está ahí una bomba. En el momento que yo paso el semáforo, estalla, me acaba el carro, yo quedo y el carro destruido totalmente. Y Dios me tiene aquí por su misericordia, porque Dios tiene algo para mí y Dios tiene algo para la vida de cada uno de ustedes. Ustedes solo tienen que creer y declarar que hay vida. Ustedes solo tienen que creer y declarar que hay vida. Y yo otra vez sin trabajo, y el dueño del carro, mi primo, me dijo que quizás Polo andaba. Claro, yo me echaba de vez en cuando, ¿verdad? Como para la garganta, va, porque he padecido mucho la garganta. Y como Dios, es que Dios, yo amo a Dios, no sabe, es que Dios es lindo. Cuando ustedes empiezan a descubrir el corazón de Dios, grandes cosas van a pasar para su vida, amados hermanos. Y empiezo yo y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me voy a un lugar que le dicen El Peñón, en San Marcos. Un señor me dijo, ahí te voy a dar el taxi. Yo en las noches, en la guerra en las noches, imagínense. Yo dije, sí, hay que comer, hay que trabajar. Acción, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y yo esperándolo 2 noches y no llegó, y a pie hasta la Sacamila y vivíamos. Señor, ¿qué hago? Dame una carrera, dame un viajecito, y ahí me das unos 2 colones. Y usted sabe, hermanos, yo venía de una familia acomodada. Pero nos acomodábamos en una cama 6, ¿verdad? Para que no cabíamos. Venía de una familia luchadora que había tenido sus recursos por el trabajo de ellos. Entonces, como en la adolescencia uno se cree que había chivito, va, y que la camisita y que esto y los zapatillos, hoy pop y toda la cosa, ¿verdad? Y yo llegarme a todo eso, porque cuando me casé vi la realidad. Ya no dependía yo de mis padres, dependía de mí. Y me voy para una venta de carros que estaba ahí por la terminal de Occidente, ahí por la Formos, Credit, ya no sé cómo se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. Y llego, fíjese que necesito un carro porque quiero para taxi, lo quiero. De verdad, sí. ¿Y qué es lo que trae? Mi esposa creo que me había dado un dinerito y yo quizás otro. 500 colones, le digo yo. No, me dijo, su fe no le alcanza, me dijo, ¿verdad? Y ya empecé yo, Señor, no tengo trabajo, ¿qué hago? Y veo, paso por la barra de los Héroes, ¿verdad? Donde están las torres, por de los Héroes, ahí por donde está una veterinaria. Y veo que decía Mundi Autos. No, Señor, en tu palabra voy, pero paso a paso, paso a paso, paso a paso. Señor, yo sé que me vas a rendir. Tu palabra lo dice, Señor. Yo sé que soy incircunciso, pero me voy a rendir a tus pies. No era tan incircunciso, pero había conocido al Señor y había creído en Dios, porque Dios es fiel y no nos va a dejar solos. Aunque haga lo que haga, Dios lo va a llamar con lazos de amor o con lazos de dolor, pero Dios lo va a llamar, porque no lo va a dejar solo, ni está solo en este mundo. Y llego y me digo, mira cipote que tenés, estaba cipote unos 20 años atrás. Mire, fíjese que yo quiero un carro. ¿Para qué lo querés? Para taxi, le digo yo, que tenga 4 puertas y carro económico y todo. Y ese que he visto ahí me gusta. ¿Y cuánto traes? 500 colones. Fíjese que me pasó esto y esto y esto. Le digo, yo quiero trabajar, yo no hay qué hacer, tengo mi familia. Y me dijo, hecho está, me dijo. Y me voy contento con el carrito, y mi esposa me dice, ya tenemos carro, qué galán. Y bueno, y esa es la alegría. No sé cuántos han tenido, pero por primera vez que tiene un carro no se alegra, ¿sí o no? Se alegra, hermano, aunque se le caigan las puertas, pero usted va alegre. Usted ya no anda en bus. Y me voy, y hoy necesito las placas porque no dejaban trabajar el carro sin placas, y lo pinto de amarillo y me voy para el Departamento General de Tránsito. Y hablo con y quiero hablar con el director de la policía. ¿Y usted quién es? Yo me llamo tal y tal y tal persona, pero me urge hablar con él. La secretaria me pasa, ¿verdad? Porque las cosas de Dios.
son perfectas, amado hermano, ¿verdad? Ahí no andaba esperando que esperara el coronel tal y el capitán tal. Ahí iba el soldado raso llamado Edgar, abriendo ventanas, abriendo caminos. Y llego y me lo pasen y el hombre ahí, buscaba militarones así. Ajá, ¿qué necesita, joven? Mire, le digo, que a mí me pasó esto. Yo empecé a trabajar en taxi y me estalló una bomba y yo por fe he ido a comprar este carro, pero necesito unas placas para trabajar. Unas placas, valían como $3,000. Dijo la secretaria, que te firme ahí y dale las placas. Eso es. Me dieron las placas y empecé a trabajar. Ahí empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. ¿Por qué? Porque iba paso a paso, porque la multiplicación se iba dando cuando yo iba dando un paso a la vez, porque la multiplicación se da así en la vida de cada uno de nosotros. No sé por lo que están pasando, amados hermanos, yo no sé de verdad. Y ni se los puedo solucionar, pero hay un Dios que se los va a solucionar. Hay un Dios que está peleando la batalla por cada uno de ustedes. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno, amados hermanos. Lo que pasa es que conozcamos el corazón de Dios. Dios quiere darnos una mejor vida, no solo en el cielo, Él lo prometido también aquí en la tierra. Y por eso Él pagó un precio caro, que fue su sangre en la cruz del Calvario. Tengamos una fe desafiante. Dios nos va a mover. Los discípulos se sentían conformes con que Jesús hiciera. Él sanaba, Él tocaba, Él ministraba, Él todo, ellos solo viendo. Pero cuando les tocó hacer algo, ellos vieron y fueron testigos de la multiplicación. Ellos mismos, porque esa una fe muerta que ellos tenían se convirtió en una fe viva. Y a eso nos quiere llevar. Usted no va a salir igual de aquí. Usted va a salir con retos, creyendo que Dios tiene el poder de cambiar lo que para el mundo es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y cuando digo todo es posible.